Bienvenidos a los nuevos asistentes. Bueno, volvemos con más ponencias interesantes. Le damos la bienvenida al doctor Santiago Vargas, astrofísico de la Universidad Nacional de Colombia. Es un investigador y divulgador científico destacado en el ámbito de la física solar y astrofísica. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación y profesor en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia, donde lidera proyectos relacionados con la dinámica solar, los campos magnéticos solares y el uso de técnicas espaciales para el estudio de ecosistemas terrestres. Entre sus logros, el doctor Vargas ha realizado investigaciones de posdoctorado en prestigiosas instituciones internacionales. Además, es reconocido por sus esfuerzos en la divulgación científica, habiendo escrito más de 400 artículos de opinión en medios colombianos y lanzado libros como Historias del Cosmos, en lo que lo acerca al público general a la astronomía a través de historias y metáforas cotidianas. Como líder de iniciativas inclusivas ha desarrollado proyectos como Astronomía para la Inclusión y Astronomía para la Paz, que buscan llevar la ciencia a comunidades y zonas de conflicto y personas con discapacidades. Su trabajo de divulgación ha sido apoyado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en eventos internacionales como la Feria del Libro de Bogotá. Además, tiene una columna semanal en El Tiempo. Le recomendamos sus lecturas, son muy interesantes. Él hoy nos hablará de la astrofísica y la naturaleza, estudiando ecosistemas con técnicas espaciales. Así que recibamos al doctor Santiago Vargas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Aura. Es un gusto, en verdad, estar aquí. Es una pena no poder estar allá en Cali disfrutando del ambiente, del entorno y de pues, esa unión que se ha hecho maravillosa para poder tener esta primera cumbre, que espero sea la primera de muchas. Y bueno, en esta conferencia voy a hablar, como su título lo dice, de una unión, ¿no? Aquí, pues, nos hemos dado cuenta a lo largo de esta semana que estamos uniendo esfuerzos y estamos uniendo experiencias, motivaciones, pasiones de cada uno de los que estamos acá involucrados, porque tenemos pues una idea, ¿no? Un objetivo de poder aplicar lo que sabemos y lo que hemos aprendido y compartir saberes. Entonces aquí voy a hablar un poquito de justamente esa visión holística en donde le vamos a dar importancia a esa unión de todas las partes y no a destacar una más que otra. Y por eso creo que la astronomía pues se presta mucho para justamente llevar ese mensaje de por qué es importante tener esa visión global, esa visión cósmica, llamémoslo así, porque como su nombre lo dice, el cosmos es todo lo que es, ¿no? Como decía Carl Sagan, todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y por eso entonces quiero hablar de cómo la astrofísica y la naturaleza pues sirven también para unirse y en este caso unirse en el esfuerzo que tenemos para estudiar los ecosistemas y poder, digamos que preservar esos ecosistemas. Así que esta imagen con la cual comienzo pues es una imagen bastante alegórica a esa idea de cómo nosotros, con lo pequeños que somos, con lo minúsculos que somos en el universo, tenemos esa capacidad de sorprendernos y esa curiosidad hacia conocer lo que hay más allá, en este caso las estrellas, ¿no? Y eso no es algo nuevo, eso es algo que nos une como especie y lo ha hecho en toda la historia de la especie humana y probablemente esto hasta cierto punto nos diferencia un poco también de otras especies, ¿no? No sé si hay otros animales que piensen cómo será la vida en otros planetas. Probablemente los seres humanos seamos los únicos que tenemos esa capacidad de ser conscientes de nuestro lugar en el universo. Y eso pues ha sido recogido a través de la historia en múltiples culturas y ya tenemos evidencias muy fuertes de cómo esas culturas se conectaban con el entorno cósmico. Aquí vemos algunas imágenes de unos objetos muy especiales en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el primer mapa estelar del cual tenemos registro, este disco descubierto hace muy pocos años en Alemania, el disco de Nebra, tiene alrededor de 3.600 años y es la primera vez que tenemos registro de que los humanos hacen un mapa estelar y representan esa composición, esa configuración del cielo, del firmamento, con el sol, la luna, las estrellas, y eso pues era algo que estaba muy conectado con su sociedad. Stonehenge, que es pues muy conocido, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista cultural, ceremonial, de conexión con el entorno, en este caso cósmico también. Y abajo vemos unas de las representaciones más antiguas que tenemos de seres humanos. La cueva de Lascaux en Francia, que tiene casi 20.000 años de antigüedad, y allí vemos una conexión también con el cielo. Esta es una representación, según estudios recientes, de la constelación de Tauro, el Toro, y ahí podemos reconocer cosas muy llamativas en el cielo que todos, o
seguramente algunos, la gran mayoría hemos visto, ¿no? El cinturón de Orión, que es famosísimo, las Pléyades, que es esta agrupación de estrellas, y todo esto, pues, de alguna manera refleja el hecho de que el ser humano estaba desde tiempos inmemoriales conectado con la observación del firmamento. De hecho, es curioso, esta cueva de Lascaux que está en Francia y Altamira, que son cuevas también donde hay representaciones rupestres muy llamativas, nos dan idea también de que el conocimiento era tan profundo que en ese momento, hace miles de años, ya teníamos una noción de los movimientos de la Tierra, no los más llamativos como la rotación y la traslación, sino de la precesión. De hecho, era tan increíble Altamira que cuando Picasso fue a conocer Altamira, decía que después de Altamira todo es decadencia. Eso da una idea de lo majestuoso que fue para Picasso encontrar esa conexión que tenían nuestros ancestros con el cielo. La precesión, pues, es un movimiento muy poco llamativo de la Tierra, llamémoslo así, pero muy importante, y es muy parecido al movimiento que tiene un trompo cuando empieza a perder velocidad. Esa precesión tiene un ciclo, y aquí esa palabra ciclo es clave para la astronomía porque vivimos en torno a ciclos, ciclos en nuestro entorno cercano, ciclos en el sistema solar, en la galaxia, en cúmulos de galaxias, y ese ciclo, en este caso de la precesión, tiene 26.000 años. Imagínense ustedes en la vida de un ser humano, que es muy corta, darse cuenta de que existe ese movimiento de precesión que tiene ciclos tan largos, de miles de años. Pues bien, eso es solo una muestra de que la observación del firmamento sentó las bases para cosas muy importantes en la cultura. Medir el tiempo, predecir el clima, navegar por la tierra y el mar ubicándonos con las estrellas, anticipar cambios de las estaciones, predecir eclipses, por ejemplo. Pero todo esto también un legado que oralmente ha ido transmitiéndose como conocimiento a través de miles de años, ¿no? Un palacio de la memoria. Y ese palacio lo vamos cada vez complejizando más y más. Incluso hasta llegar al proceso científico moderno, donde la astronomía pues es una mezcla de historia, religión, tradiciones, filosofía, y por eso en esta conferencia pues mi idea es dar algunas de esas ideas, porque hoy tenemos misiones que viajan a otros planetas, tenemos misiones que viajan a otros mundos. Esto que estamos viendo ocurrió hace un par de semanas y es el despegue de una misión que se llama Europa Clipper, que va a llegar a Júpiter en unos 5 años. Y en ese viaje, que ya está comenzando hace 2 semanas, pues esa nave tiene que enfrentarse a muchas cosas. Y el objetivo es llegar a una luna de Júpiter que se llama Europa y poder indagar sobre las posibilidades de vida en esa luna. Esto es fascinante, esto parece ciencia ficción, por lo menos así lo era hace unos 20 años, pero es una realidad que ya los seres humanos tenemos esa capacidad de explorar otros mundos con mucho detalle. Europa parece ser que tiene un océano gigantesco y ese océano que está debajo de una corteza congelada, es como si fuera una pista de patinaje gigantesca, de patinaje sobre hielo. Ahí abajo puede haber elementos esenciales para la vida y puede haber vida, por lo menos a nivel microscópico. Y es que la cantidad de agua que se estima que hay bajo la corteza de Europa es enorme. Fíjense ustedes en estos datos que están aquí. Un segundito, que se me salió. Estos datos son muy llamativos. El océano en Europa tiene 100 kilómetros de profundidad, según lo que se estima. El océano en la Tierra tiene, pues en promedio, unos 4 kilómetros. O sea, es un mundo de agua, seguramente es un mundo de agua líquida. Vamos a ver si eso es cierto o no, pero para eso tendremos que esperar por lo menos unos 5 años para que la misión llegue y pueda hacer todo su trabajo. Entonces, el agua aquí es muy importante y a lo largo de esta conversación vamos a dar muchas ideas en torno al agua. Tan importante es que la misión tiene una representación alegórica a la importancia del agua y tiene una placa donde hay una inscripción con el sonido de la palabra agua en 103 lenguas diferentes. Eso que ven ahí ustedes son las ondas de sonido, obviamente marcadas ahí en una lámina de metal, y si uno entra a la página, pues puede, a la página web de la misión, puede escuchar cada una de esas ondas. Entonces aquí la química es fundamental, y a esto lo llamamos de hecho astroquímica. La semana pasada justamente se realizó el primer simposio en Colombia de astroquímica, un área de investigación
muy llamativa, que está creciendo muchísimo y que tiene una conexión en donde la química de la vida puede extenderse a los orígenes de la vida, que no sabemos si ha sido fuera o dentro de la Tierra, es decir, en la superficie o en los mares de la Tierra, o provino del exterior. Lo que es cierto es que ya con lo que sabemos de astroquímica y de astrofísica y de muchas ciencias combinadas, tenemos una claridad, y es que los componentes esenciales de los seres humanos, de todo lo que está a nuestro alrededor, de un computador, una mesa, una vaca, una galleta, están hechos en las estrellas, están hechos en el cosmos y provienen incluso algunos del origen del universo. Por ejemplo, el hidrógeno. La mayoría del hidrógeno que hay en el universo proviene de los orígenes hace 13.500 millones de años del universo. No se nos olvide esto cuando nos tomemos un vaso con agua, porque esa agua tiene hidrógeno y ese hidrógeno es tan antiguo como el propio universo. No se ha generado prácticamente hidrógeno en 13.800 millones de años. Entonces estamos reciclando hidrógeno todo el tiempo. Pero los otros elementos provienen de las estrellas de poca masa, de las estrellas de mucha masa, de las explosiones de estrellas. La muerte de las estrellas es lo que genera nuevos elementos para formar nuevas estrellas. O sea, un reciclaje cósmico fascinante, ¿no? Y nosotros somos producto de ese reciclaje cósmico, somos polvo de estrellas, pero lo más increíble es que ese polvo de estrellas tomó conciencia para pensar sobre las propias estrellas. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque es buscar los orígenes, entender el universo, y eso no nos aleja de una mirada muy introspectiva también, como decía pues Carl Sagan. Ahora, remontándonos a la historia, pues ya mencioné que las culturas han estado muy conectadas con el universo. Los chinos observaron eclipses durante muchos años, hace miles de años. El Sol ha sido siempre el astro más importante, la divinidad más importante para prácticamente todas las culturas en la historia de la humanidad. Incluso nuestras culturas locales tenían representaciones del Sol, tenían conexión con el Sol. Los muiscas adoraban al Sol. Aquí tenemos a Subamox, que era la ciudad del Sol, actual Sogamoso. Tenemos allí un templo donde se hacían ceremonias de adoración al Sol, se tenían muy en cuenta los movimientos del Sol en los solsticios, en los equinoccios, y de hecho se puede visitar este templo del Sol que fue destruido, pero luego restaurado. Y también tenemos otras conexiones no tan conocidas, como por ejemplo la que nos conecta con el tejo, ¿no? El tejo, que es además el deporte nacional, es el único deporte, hasta donde tengo yo noticia, que hace honor a un astro, y en este caso al astro rey. El tejo recibe el nombre de Sebua-Gosqua en lengua nativa, y era una representación del movimiento del sol en el cielo, porque además era un disco de oro que representaba el sol moviéndose en diferentes trayectorias, y eso pues es fascinante, ¿no? Tenemos el deporte nacional conectado directamente con el sol y con el cosmos. Y esto pues en otras culturas es mucho más conocido tal vez. En Babilonia la astronomía se desarrolló de una manera tremenda, pero la astronomía servía también como una herramienta para muchas otras cosas, como ya lo mencioné. De hecho, la cartografía estaba muy conectada con la astronomía, y empezamos entonces a tratar de explorar el entorno alrededor de nosotros. Ese entorno pues era el terreno que habitábamos. Íbamos caminando, nos extendíamos hasta un sitio, encontrábamos un riachuelo, encontrábamos diferentes formas del terreno, y este es el primer mapa del cual tenemos registro en la historia de la humanidad, siglo VI antes de Cristo, una tablilla de 12 por 8 centímetros donde tenemos una representación que se ha investigado durante varios años para llegar a la conclusión de que esto representaba justamente el origen de ese primer mapa en el Éufrates, en Babilonia, y eso pues es algo que hemos mejorado con el tiempo, porque entonces para explorar el territorio explorábamos también el cielo, pero cuando no podíamos explorar más el cielo porque nuestros ojos no dieron más para poder ver más cosas, pues entonces llegó el gran invento del telescopio en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón, 1609. Galileo, pues es el más conocido por el uso del telescopio, que lo usó para apuntar al cielo, obviamente. Él tenía muchas ganas de ver a la luna a través de un telescopio. Si alguno de ustedes no lo ha hecho, por favor, háganle ese homenaje a Galileo. Observen a la luna con un telescopio, que casi que cualquier telescopio
de la actualidad es mejor que los telescopios de Galileo, y con eso pudimos hacer cartografía de otros mundos. Y fíjense que cuando uno tiene la capacidad de observar con un telescopio, estamos mejorando nuestra comprensión del universo porque empezamos a ver detalles increíbles. Este es el primer mapa o cartografía lunar profunda, 1647. Es increíble porque, claro, como nosotros estamos fuera de la Luna, la podemos ver de una manera majestuosa, algo que no podíamos hacer con la Tierra. Es decir, a la Tierra teníamos que recorrerla, a la Luna la podíamos ver desde lejos a 400.000 kilómetros de distancia, pero podíamos ver sus detalles perfectos, precisos. Obviamente hay un problema aquí, es que la Luna siempre nos da la misma cara. El otro lado de la Luna, la cara que no vemos, pues es así, tomó otros 300 años más en saber qué había por allá detrás. Pero bueno, esto es para que ustedes comparen. Este era el mapa de la época de finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, y ahí vemos pues a la zona de América, ¿no? Pero esto empezó a generar pues nueva curiosidad, ¿no? Y la curiosidad nos llevó a explorar los océanos y a hacer grandes exploraciones por todo el mundo, y ahí pues tenemos la época de grandes descubrimientos. El mapa en ese momento, en la Edad Media, un poquito antes de esas grandes exploraciones, el mapa estaba centrado en Jerusalén. Y sigue la exploración, y por eso muchas veces decimos que los que hacemos ciencia, pues preservamos esa curiosidad de los niños y nos hacemos preguntas y no nos cansamos de explorar, y una pregunta nos lleva a otra y a otra, y así fue avanzando el tiempo para traernos figuras como Isaac Newton, que es pues uno de los grandes genios de la humanidad, pero fíjense que él también tiene esa misma idea: entender los movimientos de los astros, entender la naturaleza de la luz, entender la naturaleza de la gravedad que nos mantiene pegados aquí a la Tierra, que impide que podamos escapar del planeta muy fácilmente. Y uno de los experimentos más llamativos de Galileo fue utilizando un prisma para darse cuenta que los colores que salen del prisma no son colores mágicos que genera el prisma, el aparato, ¿no? Ese pedazo de vidrio, sino que es la propia luz que llega del sol la que contiene todos esos colores. Esto es muy importante porque es la base de toda la espectroscopía. Y para los que no hayan escuchado esa palabra, eso es lo que básicamente nos da de comer a los astrónomos, la espectroscopía. Es una técnica con la cual nosotros podemos saber de qué están hechas las estrellas sin tener que ir a una estrella y coger una cucharada de estrella y traérmela a la Tierra para estudiarla en un laboratorio. Y la espectroscopía me sirve para saber de qué están hechos muchos otros objetos en el universo: planetas, nebulosas, galaxias, lo que ustedes quieran. Voy a explicarla muy brevemente. Es muy sencillo. Si ustedes tienen ese prisma, pues como ustedes se dan cuenta abajo, el experimento de Galileo, la luz que sale de un objeto pasa por el prisma la descompone por una propiedad que se llama refracción. Y ahí entonces vemos todos los colores. Pero ¿qué pasa si esa luz, digamos que aquí hay un pequeño bombillo, esa luz está rodeada de un gas? Pues que ese gas va a impedir que ciertos colores atraviesen esa nube. Es decir, el gas que está aquí alrededor se está tragando colores. Y eso es lo que va a hacer que en el espectro ya no tengamos todos los colores, sino tengamos unos huecos, unos faltantes. Pues bien, eso es lo que aplicamos, por ejemplo, para el caso del Sol. La atmósfera del Sol se traga ciertos colores. Eso quiere decir que el espectro del Sol tiene unos huecos. Ojo, porque esto es lo que nos está diciendo, es que el arco iris no tiene todos los colores. Aunque nosotros veamos un arco iris completico con todos los colores, le faltan colores, tiene unos huequitos por ahí. Y estos descubrimientos son del siglo XVIII, XIX. Entonces, toda la espectroscopía se basa en cómo los objetos se tragan pedazos del espectro. A esto lo llamamos el espectro de ese objeto. Y esta representación pues es muy bonita, muy colorida, pero la que usamos nosotros es la que está arriba, donde cada una de esas valles representa dónde el objeto se tragó un color. Entonces, si se dan cuenta, esto pues es mucho más fácil de manejar, y cuando los astrónomos vemos uno de estos espectros, uno ya dice, ay, claro, aquí esto le hace falta tal color y tal color y tal color, pero esos colores están conectados directamente con elementos químicos. Entonces, con la espectroscopía aplicada a Marte, por ejemplo, yo puedo saber que Marte tiene acá un agujero en el espectro, y eso dice
o da cuenta de que Marte tiene mucho dióxido de carbono en su atmósfera. La Tierra, en su espectro, tiene aquí la huella del agua, la huella del ozono, la huella del dióxido de carbono en su atmósfera. Venus tiene una huella muy alta de dióxido de carbono, no tiene prácticamente huellas de agua ni de ozono. Y esto lo podemos hacer casi que con todos los elementos químicos. Entonces podemos ver las huellas digitales, somos realmente como esos que hacen criminalística, donde ven una huella y saben quién es el asesino. Pues nosotros aquí sabemos quién es el responsable de generar esa huella. Claro, esto lo combinamos con una técnica espacial que nos ha permitido ya viajar a otros mundos. El mundo más explorado después de la Tierra ha sido Marte, porque Marte ha sido siempre muy llamativo, ¿no? De ahí provienen los marcianos. Claro, justamente la idea de que había vida en Marte nos ha llevado a desarrollar muchas otras áreas de nuestra vida, la literatura, el arte, el cine. Fíjense que todo está muy, muy conectado. Siglo XX, ya estamos acá. Esas misiones a Marte. Siglo XXI, ya somos capaces de ver Marte con gran detalle, con grandes telescopios, con misiones que están ahí justo orbitando Marte. De hecho, hemos puesto robots en Marte y hemos empezado a detectar esa pequeña, esos pequeños detalles de la topografía marciana que nos dan indicios de que Marte pudo contener agua líquida. Esto es el borde de una montaña donde se ven como esas acumulaciones de agua. Lo que pasa es que Marte prácticamente no tiene atmósfera, entonces es un entorno muy diferente al de la Tierra. Ahora, si hablamos de agua, la Tierra pues se le llama el planeta azul, pero realmente no tiene tanta agua. Si la comparamos con otros objetos como Europa, que es la luna de Júpiter que les mencioné, Europa tiene mucha más agua, o se estima que tiene mucha más agua que la Tierra. Y Titán, esta luna de Saturno, muchísima más. O sea, ahí estamos en unas condiciones con muchísima agua. Y por eso cuando nosotros decimos cuidemos nuestro planeta, cuidemos el agua, yo me pregunto y muchos se preguntaban por qué. O sea, ¿es que el agua en la Tierra es única? ¿Qué tiene el agua en la Tierra que es tan llamativo? Sí, realmente en el universo hay agua por montones. El universo tiene objetos como esta estrella que está por acá en la constelación de Perseo, donde hay emisión de chorros de agua. Entonces aquí vemos una estrella aquí en el medio rodeada de gases y emitiendo unos chorros. Esto obviamente es una representación, una ilustración, pero esa estrella en formación, que está a 700 años luz, está desprendiendo cada segundo el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas, a una velocidad brutal, 200.000 kilómetros por hora. Entonces, imagínense que nosotros estuviéramos allá, pues estaríamos, digamos, en un entorno muy, muy acuático. Entonces, de repente pasamos a que, oiga, el agua es única. El agua está en todas partes del universo. El agua es omnipresente en todo el universo, incluso en las etapas más tempranas de la formación del universo hay gran cantidad de agua. Y en las etapas tardías también, cuando nuestro Sol muera, generará una gran cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es el punto con el agua? ¿Por qué tanto énfasis, tanto hincapié en el agua? Pues porque la Tierra tiene algo que sí es único, por lo menos hasta el momento, y es el agua líquida. Y además el agua es un elemento fascinante en la Tierra porque es la única sustancia en la naturaleza que se puede encontrar en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Eso no pasa en ninguna otra parte del universo que hayamos descubierto. Lo que pasa es que el agua en el planeta, pues, no es mucha, digamos, comparado con otros mundos. Para nosotros hay un montón de agua, pero el problema es que el agua, como ya mencionaron en charlas anteriores, el profe Mancera lo mencionó hace unos instantes, el agua dulce es muy poca, ¿no? El agua dulce, además, tiene un altísimo porcentaje congelado en los glaciares. Entonces, el problema es que nosotros no podemos consumir agua salada. Pues ya quisiéramos que nuestro organismo funcionara con agua salada como, no sé, una batería, y eso sería fabuloso. Entonces, el agua líquida es importante, pero el agua se transforma muchísimo y es también parte de un reciclaje cósmico que es de millones y millones de años. Pero en escalas humanas también hay un reciclaje interesante, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nos tomamos un litro de agua, esa agua tiene átomos de hidrógeno que pertenecieron a Cleopatra. Se estima que alrededor de 3.000 átomos de hidrógeno de Cleopatra nos estamos tomando en cada vasito de agua. Pero bueno, la manzana que nos comemos también tiene átomos de Cleopatra y la mesa sobre la cual estoy aquí también tendrá átomos de Cleopatra. Es parte del reciclaje, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante
que el reciclaje, que es una palabra que utilizamos recientemente, diría yo, es algo que el universo lleva haciendo pues 13.800 millones de años de manera natural, perfecta, equilibrada. Y justamente ese equilibrio ecosistémico en el caso de la Tierra y cósmico a nivel del universo, pues es lo que mantiene la armonía en el universo. En el caso de la Tierra, los organismos interactúan de esa manera equilibrada y plantas, animales, microorganismos, estos los que llamamos elementos biológicos, pero también los abióticos como el agua, el suelo, los nutrientes, están en una dinámica que permite que se regulen poblaciones, nutrientes, y esto es, en últimas, también transformaciones de energía, ¿no? Aquí la física de la conservación de la energía es fascinante. Entonces, interactúan las especies, esas interacciones no siempre son color de rosa. Aquí tenemos, pues, que las interacciones implican que haya especies que tienen que acabar con otras especies probablemente o con cierto número de ejemplares de otra especie. La circulación de nutrientes, la resiliencia y la adaptación es algo que está todo el tiempo en nuestro planeta. Entonces, lo que debemos pensar es cómo mantener esas condiciones del planeta que permitan la existencia de seres humanos. Porque claro, tenemos que matar a algunos ejemplares, eso es algo que debemos hacer, ¿no? O si no, pues nos morimos nosotros. Es decir, cada vez que nos lavamos las manos, pues estamos aquí con el jaboncito Protex, matando al 99.9% de las bacterias. No sé si naturalmente o no, porque aquí alguien, pues, alguien se está lucrando con este jabón, pero lo interesante es que si nosotros usáramos este jabón en Marte, sería un crimen, ¿no? Porque imagínense que estemos allá acabando con bacterias cuando nos gastamos millones de dólares todos los años por buscar vida en Marte, por buscar una miserable bacteria en Marte o en alguna otra parte del universo. Ahora, no quiere decir que el universo esté perfectamente equilibrado, porque también hay desequilibrios naturales. Lo que pasa es que son en escalas de miles de millones de años. ¿Qué desequilibrio natural conocemos? Pues el que ha hecho que Marte, que era un planeta con unas condiciones muy paradisíacas, se haya transformado en un planeta muy complicado para la vida. Venus ni hablar, eso ya es caso aparte. O sea, Venus que también pasó de una configuración bastante paradisíaca, con nubes, con agua probablemente, ahora es un infierno en el sistema solar. Y la Tierra, que era un planeta muy caliente, pues que estaba todavía fundiéndose, digamos, enfriándose mejor, pues ahora es un mundo en donde tenemos un montón de especies, ¿no? Pero si hacemos una comparación, probablemente Venus de hace 3.000 millones de años y Marte son o eran en ese momento muy parecidos a la Tierra actual. Entonces, claro, alguien hubiera dicho, bueno, protejamos a Venus hace 3.000 millones de años porque se nos va a volver un infierno, ¿cierto? Pero claro, luchar contra esos desequilibrios naturales a escalas tan grandes es muy complicado. El problema ahora es que el desequilibrio lo estamos generando por la acción humana en una escala de tiempo que es muy corta, muy, muy cortica, ¿no? Impactos devastadores sobre nuestro bienestar en escalas muy, muy cortas. Aquí entonces es donde yo pienso que el papel de las comunidades indígenas, un segundo que se me acaba de ir, ya. El papel de las comunidades indígenas es justamente, o ha sido justamente observar la naturaleza, a esto le ponemos la terminología ahora moderna, monitorear. Han cuidado y han conservado para mantener ese equilibrio natural en escalas de tiempo humanas. Porque claro, pues esas comunidades pues no tienen miles de millones de años. Entonces en escalas humanas mantener ese equilibrio es lo que deberíamos aprender. Porque está claro que hasta el momento no tenemos un plan B y un plan B sería irnos a un planeta B. Esta es una imagen de una organización que se llama Astrónomos por el planeta Tierra, donde justamente tratamos de mostrar estas cosas, ¿no? De qué es lo que está pasando a escalas cósmicas, a escalas más cortas y cuál es el problema al que nos enfrentamos. Ahora, tenemos herramientas, ¿no? Tenemos tecnología artificial, la llamo yo aquí, para mantener el equilibrio natural. Tecnología artificial porque también hay tecnología natural, ¿no? Una tela de araña, pues es una muestra fascinante de la tecnología natural. Pero aquí en la tecnología artificial estamos cambiando las propiedades de ciertos objetos para ajustarlos a lo que queremos y esa tecnología debería servirnos para cuidar el medio ambiente
porque el medio ambiente es esencial para que nosotros supervivamos, para nuestro bienestar. O sea, que yo pienso que de todas maneras hay una visión egoísta del asunto. Vamos a pensar en nuestro bienestar, en nuestra supervivencia. Porque cuando usamos el jabón para lavarnos las manos, nadie está pensando en esas pobres bacterias que se están ahí muriendo por nuestra culpa. Entonces, nuestra salud, economía y sociedad dependen de ese entorno saludable. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología artificial? Pues fíjense, desde que nos inventamos las ruedas hace 3.500 años, han pasado muchos años hasta que finalmente inventamos el vuelo en avión en 1903. Entonces, aquí estamos hablando de escalas pues, de miles de años. Ahora, lo sorprendente es que en los últimos años, en el último siglo, el avance ha sido brutal en cuanto al uso de tecnología artificial. 1969, fuimos a la Luna. Fíjense que en algo más de 6 décadas, en algo más de 6 décadas, pasamos de apenas hacer un avioncito que parecía ahí una cosa horrorosa de papel que se iba a caer, pasamos a un viaje a la Luna, nada más y nada menos. Eso equivale a darle 10 vueltas a la Tierra. Eso es fascinante, o sea, eso es algo que yo todavía no me cabe tanto en la cabeza que hayamos en tan poco tiempo logrado eso. Algo sorprendente también es otra cosa, y si ustedes se fijan acá, los astronautas al subir al cohete Saturno 5, ¿dónde llevaban las maletas? En la mano, ¿no? Tienen su maletica en la mano. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en la mano? Pues porque la maleta con ruedas se inventó al año siguiente. O sea, ya habíamos ido a la Luna y volvimos y todavía no teníamos maletas con ruedas. Entonces, claro, fíjense que la tecnología como que va inventándose de acuerdo a ciertas cosas. Lo curioso es que la maleta con ruedas que está aquí en esta imagen, además tiene pues esta cosita donde usted la agarra. Esto sí es mucho más reciente, esto se inventó en 1987. Un piloto se inventó, oiga, pongámosle la maleta, un asa para poder agarrar. Entonces vamos ahora en esa evolución tecnológica que nos alimenta, pues toda esa idea que tenemos de entender el universo, pero también cómo adaptarnos a esos nuevos entornos. Y la exploración espacial ha sido algo que mucho más que una mirada al cosmos, nos ha traído una mirada hacia nuestro planeta. No solo en estas imágenes que están tomadas desde la Estación Espacial Internacional, desde la Luna, desde la órbita por allá de Júpiter, donde el Voyager en los años 70 volteó su mirada para ver a la Tierra ahí como un punto diminuto. Pero también esa tecnología nos ha hecho conocer el planeta a través de los satélites. Este es el primer satélite meteorológico lanzado en 1960. Llevaba cámaras de televisión, tenía un sistema muy incipiente de comunicación. Pero bueno, se tomaron imágenes por primera vez de la evolución, por ejemplo, de la nubosidad, y eso pues fue mejorando con el tiempo. Aquí vemos una fotografía 5 años más tarde del primer astronauta que sale de una nave espacial y puede hacer un paseo espacial con el fondo de la Tierra. Y ahí pues empezamos a entender la dinámica del planeta, que nos ha llevado a descubrir cosas no tan agradables, como por ejemplo el agujero en la capa de ozono. Algo que se descubrió pues analizando datos por allá en la Antártida, unos biólogos y geólogos, pero que se confirmó con datos de satélite que dijeron, oiga, sí, aquí hay una cosa que está creciendo, un agujero en la capa de ozono y tenemos que hacer algo. Y ese algo pues es establecer un protocolo para la emisión de estos clorofluorocarbonados que los más viejitos recordamos que en los años 80 esto era pues tremendo, ¿no? Cuidado porque cuando estamos echando desodorante, cuando estamos usando el desodorante, pues estamos matando a la capa de ozono. Afortunadamente esto se ha logrado recuperar, pero los satélites han puesto alertas importantes y ahora nos sirven para hacer ese monitoreo que siempre se ha hecho, ya lo dijimos a nivel de la superficie, pero hacerlo desde el espacio es mucho mejor. Es, digamos, una herramienta muy útil. Aquí vemos satélites de la Agencia Espacial Europea y esos satélites estudian el terreno. Con eso podemos también hacer mucha cartografía y todo el catastro actual pues está basado en estas imágenes. Podemos ver desastres, estas imágenes son de ayer, el desastre que hubo en Valencia, España, a través de las imágenes de satélite. Fíjense cómo era la región de la Albufera, que es un humedal que hay ahí, y cómo esa zona pues se inundó completamente. Entonces, esto nos permite en tiempo real hacer cosas que hace unos años, hace pocas décadas eran imposibles.
tenemos satélites cubriendo la atmósfera, satélites encargados de ver los océanos, y estos satélites pues lo que hacen es inferir variables esenciales para el clima. Hay 54 variables definidas para el clima, se llaman SVs, 33 de ellas se monitorean desde el espacio y 27 van a monitorearse en un futuro cercano. Y esto pues lo hemos visto a lo largo de estos días con muchas conferencias que se han dado, nos permite hacer un diagnóstico de condiciones de toda la Tierra. Fascinante, ¿no? Porque con estos satélites hemos entendido y diagnosticado el cambio climático y el calentamiento del planeta, medido deforestación, pérdida de hábitats, bueno, todo lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, y eso va a seguir increciendo, ¿no? Vamos a ser capaces de hacer muchas más cosas. Porque claro, ahora integramos esos satélites con otra herramienta clave que es la del Internet, el Internet de las cosas, para que toda la información que podamos generar en la propia superficie de la Tierra, en el propio océano, pues pueda conectarse, ¿no? Y ahí los satélites pues también son claves, en este caso satélites de comunicaciones, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de satélites, los de observación de la Tierra y los de comunicación. Entonces, estamos en un ecosistema del espacio ahora, no propiamente como lo están viendo ahí en esa representación, aunque puede que sí, porque estamos ya metiéndonos en el campo de la astrobotánica, estamos pensando cómo hacer cultivos en entornos espaciales, pensando en un futuro de una base humana en algún otro planeta, y todo esto pues va evolucionando en un darwinismo espacial. Y aquí pues ese darwinismo espacial implica pues que hay cambios constantemente, adaptaciones también a nivel del espacio y cosas pues que ya se están planeando. Algunos lo ven de buena forma, otros no tanto, pero hay cosas que son un hecho, ¿no? Y uno de esos es que en el futuro tendremos minería espacial, porque la minería espacial se basa en el hecho de que hay recursos escasos en la Tierra que probablemente en los asteroides, que hay un montón de ellos, principalmente en una órbita entre Marte y Júpiter, allí tenemos muchos asteroides, y esta semana que se ha hablado de cuantificar el capital natural, y mucha gente de pronto piensa, bueno, pero eso será que sí es bueno o no. Bueno, les cuento que en el espacio ya se está cuantificando el capital natural espacial, ¿no? Ya tenemos valores estimados de cuánto valen los asteroides, y son muy costosos. Hay asteroides, esto está en trillones de dólares, que rondan los 30 trillones de dólares, 7, 5. La persona que se meta a estudiar, perdón, a hacer exploración de minería espacial, pues tiene un negocio ahí grandísimo. Y bueno, ya me queda muy poquito tiempo, 5 minuticos, solamente para hablar un poco de la inteligencia artificial y que podría ser investigación astronómica. Realmente en astronomía esto lo usamos hace mucho tiempo, hace 40 años, y se llamaba estadística o inferencia, ¿no? Ahora le ponen el nombre rimbombante de inteligencia artificial, pero Hiparco, pues, fue el primer científico de datos en la humanidad. Siglo II antes de Cristo, hizo un catálogo de estrellas con propiedades de cada estrella, qué tan brillante es, etcétera, etcétera. O sea, este señor fue un pionero de la ciencia de datos. Hoy tenemos una capacidad brutal de detectar muchas cosas, por ejemplo, rastros de ADN en pequeños entornos, pero el problema es que tenemos datos por doquier. Entonces, la situación actual es cómo manejamos esos datos. Los astrónomos tenemos bastante experiencia porque fíjense ustedes la cantidad de información que extraemos solamente de un pedacito de cielo así de grande. Ahí hay miles, de decenas de miles de objetos, y esos objetos tienen propiedades, muchas propiedades, y eso pues ha hecho que tengamos esa capacidad de desarrollar algoritmos y que sea parte esencial de nuestro trabajo. Ahora, esto tiene que evolucionar, obviamente, tenemos pues que desarrollar nuestra inteligencia natural también, pero el análisis de datos sí debe hacerse por la cantidad de información que tenemos con una inteligencia artificial. Esta imagen la coloco porque a mí me sigue sorprendiendo que todavía se usen maquinistas para manejar trenes, cuando a nivel espacial tenemos naves que viajan 13 años solitas en un entorno espacial, recorren miles de millones de kilómetros y llegan a un punto exacto en un asteroide que está moviéndose a una velocidad brutal. Bien, entonces imágenes son datos, ¿no? Y esos datos toca desmenuzarlos. Y los algoritmos obviamente lo hacen, pero tienen que entrenarse. Y entrenar algoritmos es un punto muy importante del trabajo de un científico de datos, porque no es sencilla la tarea de entrenar el algoritmo. Quiero mostrarles algunos trabajos. Este es un trabajo reciente que no voy a profundizar mucho, pero
viene muy bien con la conferencia del profe Mancera, porque cómo cuantificar sumideros de carbono en Colombia a partir de manglares costeros. Y eso pues lo hicimos con herramientas de observación de la tierra, sensoramiento remoto y con técnicas de inteligencia artificial que no son un reemplazo del trabajo en campo. Eso es importante, ¿no? El trabajo en campo nunca va a perderse porque es clave para poder acotar esos algoritmos. El problema es que todos los datos que se utilizan ahora de la naturaleza representan solo el 7% de los datos sobre la diversidad en los ecosistemas. Y hay otra cosa muy compleja y es que los datos están sesgados. ¿Por qué? Pues por dimensiones muy variadas, entre ellas la social y la política, y por eso la importancia también de que nosotros como colombianos o latinoamericanos o personas provenientes de estos países que no han tenido la capacidad de abrir su horizonte, que no tienen la capacidad económica, pues no podemos quedarnos atrás. Nuestros datos valen y tienen que tenerse en cuenta para alimentar algoritmos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo asegurar que podemos llenar esas brechas de datos para que no se sigan propagando las inequalidades cuando esos datos se usen para entrenar modelos de inteligencia artificial? Esto es una pregunta abierta y muy importante. Mientras tanto, ¿qué seguimos haciendo nosotros, los astrofísicos? Pues seguimos aprendiendo más y más. Seguimos descubriendo cosas en el universo, seguimos con esa idea de encontrar nuestro lugar en el universo como especie. Hemos descubierto cosas, pero los próximos años son fascinantes. Vamos a tener instrumentos que van a ser capaces de descubrir probablemente signos de vida en otras partes del universo. Vamos a ser capaces de ver las primeras estrellas que se formaron en el universo. Y este es uno de los proyectos más fascinantes para los próximos años, que son radiotelescopios que van a ir a observar cosas como, por ejemplo, este. Si en algún planeta muy lejano, a 10 años luz de la Tierra, hubiera alguien emitiendo una señal, seríamos capaces de detectarla con este instrumento. Esto nos conecta también con las comunidades locales, con los aborígenes, en este caso australianos, porque ha sido una discusión muy enriquecedora en donde este proyecto va también a fomentar el patrimonio en este caso cultural, de los pueblos aborígenes de esta zona del mundo en Australia. Ellos le llaman a esto compartiendo el cielo y las estrellas, aquí en el idioma o en el lenguaje guajarrí. Y esto pues es algo que ahora está pues llamando mucho la atención, cómo unir toda nuestra capacidad en ciencias del espacio con todo ese conocimiento indígena ancestral. Este es un simposio que por primera vez se va a llevar a cabo el próximo año justamente en Australia. Se llama Astronomía Indígena en la Era Espacial. Entonces, sigamos conectados con esa observación del cielo que cada vez se pierde, ¿no? 80% de los habitantes de la Tierra nunca han visto la Vía Láctea. Eso es muy triste porque la luz de las ciudades está haciéndonos perder la noche y las estrellas. La contaminación lumínica es uno de los grandes problemas actuales de la humanidad, pero no se ha puesto, digamos, no se ha resaltado como se debería. Porque, claro, parece que no nos afectará tanto a nosotros, aunque sí lo hace, pero afecta a poblaciones que viven de la observación del cielo, como los escarabajos peloteros, que se ubican con la posición de la Vía Láctea. Las luciérnagas se han perdido prácticamente en Bogotá. Yo recuerdo cuando pequeño que uno iba a un parque y veía luciérnagas, y yo creo que los niños de ahora no conocen las luciérnagas, al menos en Bogotá, porque su función reproductiva está basada en la luz y la contaminación lumínica las ha afectado. También con el uso de imágenes satelitales hemos atacado el problema, por lo menos para hacer un diagnóstico de cómo la amenaza de la contaminación lumínica afecta en este caso a Colombia. Y esto pues es un resumen de los resultados en donde esencialmente Bogotá es una catástrofe, estamos aumentando los niveles de contaminación lumínica, el área iluminada ha crecido en 10 años, que analizamos datos espaciales, en casi 400 kilómetros cuadrados. Entonces, eso hace que al expandirse la contaminación, pues estemos empezando a llegar a zonas protegidas, ¿no? Muy triste, pero pues nadie hace nada al respecto y ampliamos este estudio a toda Latinoamérica, donde el tema también es muy virgen. Y fíjense ustedes, como se pueden dar cuenta, rojo es algo que llama las alertas porque está creciendo desmedidamente la contaminación lumínica, tanto así que se estima que para el año 2050 en Bogotá nadie será capaz de ver una estrella.
el problema es que esto tiene implicaciones muy serias incluso para la salud. Un estudio reciente sugiere que el Alzheimer en personas mayores de 65 está asociado a la contaminación lumínica porque es un factor de riesgo. Dice acá, tanto como la obesidad o el abuso de alcohol. Pero lo más llamativo es que para personas menores de 65 años, la relación es aún más significativa, superando cualquier otro riesgo de aparición temprana del Alzheimer. Y ahí pues ya la cosa se vuelve pues complicada. Entonces ya para el mensaje final, pues el cielo nocturno hay que protegerlo, es un patrimonio de la humanidad, es un derecho fundamental como el derecho a la vida, a la educación, y las investigaciones que nosotros hacemos para refinar los métodos, para estudiar la Tierra y el cosmos, pues lo que nos generan es una visión holística en donde tanto comunidades locales y todos los que estamos reunidos como en esta cumbre, que ha sido fascinante por la cantidad de, digamos, perfiles tan diferentes de los que estamos acá, esa mirada hacia el futuro nos conecta con nuestra propia supervivencia, ¿no? Nuestra presencia en el espacio, esperamos que perdure mucho tiempo y estamos trabajando en ello, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? Los pies en la tierra y la mirada en el firmamento son dos cosas que debemos siempre conectar. Muchas gracias